Malvinas Memoria Viva, nuevo micro, nueva entrega, en donde hoy repasaremos y recordaremos lo que fue la manipulación de la información que llegaba desde las Islas Malvinas hacia nuestro continente, hacia nuestro país, ¿no? Compartiremos audios de reconocidos periodistas, incluso compartiremos el testimonio de quien fuera el gobernador de las Islas Malvinas en el tiempo de la guerra, el teniente general Mario Benjamín Menéndez, en relación al manejo de la información que provenía desde las islas, y lo que llegaba y lo que no se publicaba. Compartiremos y recordaremos un momento triste, ¿no?, que vivimos como sociedad, ya que el éxito o la euforia por el desarrollo de los combates y el enfrentamiento contra las tropas inglesas avisoraban un final mucho mejor para la Argentina, cosa que lamentablemente no sucedió. A partir de este momento, queridos oyentes, Malvinas Memoria Viva y un capítulo más de este micro semanal aquí en Entre Amigos. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años, más de un siglo. Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. La manipulación mediática, los medios de comunicación fueron utilizados como instrumentos para difundir el discurso oficial, generando una visión triunfalista que no reflejaba la realidad del conflicto. También la desinformación. Se difundieron noticias falsas y se ocultaron bajas y derrotas argentinas, creando una imagen engañosa de la situación en las islas. Escuchamos al corresponsal de Telam, Diego Pérez Andrade. Los días que van hasta el inicio de la guerra, y yo te diría el día posterior, hasta el día 2. Ahí, el día 2, nosotros habíamos transmitido despachos de todo lo que ocurría, y especialmente a partir de las 4:40 del 1 de mayo, cuando empieza la guerra, que es el bombardeo de los Vulcan sobre el aeropuerto nuestro y sobre la pista de Darwin. Entonces, me acuerdo que cuando bombardean Darwin, lo mataron a un piloto de Pucará que vivía en casa. Vivía en la casa que nosotros teníamos de Telam, Daniel Jukic, que se estaba por casar y hablaba todos los días por teléfono con la novia desde nuestra casa. Bueno, ese muchacho murió la madrugada del 1, y entonces nosotros mandamos un despacho con la reseña de la vida de él y fotos y qué sé yo. Entonces, al mediodía del 2, nos llamaron de Telam Central y nos dijeron que por orden del comité de la Junta Militar, desde ese momento en adelante no podíamos pasar ninguna información donde hubiera bajas argentinas, donde hubiera un triunfo de los atacantes, es decir, los ingleses. En pocas palabras, no se podía mandar ninguna información que revelara que a la Argentina le estaba yendo mal. Es por eso que de ahí en adelante todo lo que mandamos no fue publicado. Todo esto ocasionó un impacto en la sociedad. La campaña generó una gran confusión y decepción en la sociedad argentina, que inicialmente creyó en el discurso oficial y luego se enfrentó a la dura realidad de la guerra y la derrota. El uso de la propaganda y la manipulación mediática dejó una marca en la memoria colectiva, generando debates sobre el papel de los medios de comunicación y la censura durante la dictadura militar. La campaña también generó preguntas sobre la ética de la propaganda y la responsabilidad de los medios en la difusión de información falsa. El testimonio de Eduardo Aníbal Rotondo, camarógrafo de Canal 7. La censura fueron los 2 o 3 primeros días hasta que vimos por dónde pasaba la censura y nosotros mismos hicimos la autocensura. La censura no tenía nada que ver ni con qué filmábamos ni cómo lo filmábamos, sino en su gran mayoría era lo que se decía. Entonces se permitía al soldado que se presentara y que dijera su apellido, pero que no dijera si pertenecía a un batallón o a un regimiento y dónde estaba.
porque esto era un material que, aunque nosotros no lo sabíamos, era un material que después los británicos lo iban a utilizar para saber que un batallón tiene determinada cantidad de gente y estaban en Montequén, y un regimiento tiene determinada cantidad de gente y estaban en otro lado. Entonces ese tipo de censura nosotros, cuando nos dimos cuenta por qué nos censuraban esa parte, directamente lo veíamos, y entonces el soldado se presentaba y decía desde algún lugar de Puerto Argentino, y con eso zafábamos. Malvinas, memoria viva. El 4 de mayo, el diario La Nación publicó en las primeras páginas una pancarta que decía: «Ya estamos ganando, argentinos a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro». Se trataba de una especie de publicidad oficialista mezclada con un mensaje de aliento para la población. El eslogan no fue inventado por la revista, sino que surgió de una publicidad oficialista que fuera divulgada en otros diarios algunos días antes. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. 2 días después, la revista Gente descontextualizó ese eslogan y lo ubicó en su tapa con letras amarillas y un recuadro de fondo. Martes, 16 horas 10 minutos, Puerto Darwin, Islas Malvinas. Soldados argentinos esperan posible desembarco. Solo se registra un ataque aéreo. 2 aviones ingleses son abatidos, se lee en la portada, junto con una imagen de soldados argentinos a punto de disparar con la posición cuerpo a tierra. Esta fotografía formaba parte no de la campaña publicitaria y era en realidad soldados continentales que estaban en la ribera del mar argentino sobre una posición en la larga costa de nuestro territorio. No eran las Islas Malvinas. El reconocido locutor de radio Eduardo Aliberti. En Malvinas no. En Malvinas no podías colarte por ninguna parte. Digamos, no. La única manera que yo encontré de colarme es, bueno, no hago más notas editoriales. Se acabaron las notas editoriales, que la gente se dé cuenta que... Y después lo que hacía en la dictadura en general y en Malvinas en particular era jugar mucho con la voz. Siempre jugué con la voz. A mí siempre me ayudó a ser locutor en esa época. Yo decía de pronto con una inflexión vocal, o con la manera de hacer un silencio, o con cómo separaba los títulos de las bajadas, ¿no? A ver, terminaba el panorama informativo de 6 a 7 y uno decía: este panorama ha sido redactado exclusivamente en base a cables de la Agencia Oficial de Noticias TELAM. Hasta mañana. Que quería entender, entendía. Me sirvió muchísimo ser locutor. Saber laburar la voz, jugar los tiempos de verbo, los silencios, jugar con los silencios. Yo sentía que del otro lado alguien se daba cuenta que yo le estaba pidiendo ser cómplice mío. Eso sí lo supe hacer mucho. El 27 de mayo, nuevamente el semanario Gente replica la mentira en continuado y titula «Seguimos ganando». Para ese momento, la victoria inglesa estaba casi asegurada. Varios años después, los propios trabajadores de la revista admitieron que la foto estaba adulterada. El avión que se veía en la foto de tapa no estaba pasando por sobre el buque inglés, y el impactante humo negro que se veía salir de aquella nave no era más que una pequeña columna de humo similar a la que sale de una chimenea cuando se hace un asado. Es verdad, muchas imágenes de aviones argentinos sobrevolando la fuerza naval inglesa eran simples montajes, rudimentarios pero efectivos. Recuerdo incluso de un avión mucho más antiguo para los que tenía la Fuerza Aérea Argentina sobrevolar el Canberra.
en una imagen que obviamente no podía ser real. Pero nuestra ignorancia como pueblo que no comprendía o no magnificaba lo que era una guerra, nos hacía creer de todas estas publicaciones y estas noticias que llegaban a diario desde Capital Federal. Lógicamente, esto se desmoronó el 14 de junio de 1982. Testimonio del gobernador militar en las islas, Mario Benjamín Menéndez. Ya a mediados de mayo, el almirante Lombardo, que era en realidad el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, le había hecho una nota a la Junta Militar, por intermedio del almirante Anaya, diciéndole que, dado el desarrollo de las operaciones y el final previsible, mire usted cuándo, mediados de mayo, convenía cambiarle el tono de la información que se le daba a la gente, para que pudieran entender el esfuerzo, el riesgo, el dolor que significaba la acción de los combatientes, ¿no? O sea, como para que la gente estuviera preparada para afrontar un final que no fuera feliz. Los medios de comunicación audiovisuales estaban en su mayoría bajo control estatal. Los canales de televisión de Buenos Aires habían sido estatizados durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón, pero los diarios y las revistas, cuyas tiradas eran formidables, eran privados. Todos participaron del dispositivo de adulteración de la realidad, montado por el gobierno, con excepciones en la cobertura económica y en algunos limitados espacios de opinión, humor y crítica cultural. El 11 de junio, con la llegada al país del Papa Juan Pablo II y ante los micrófonos colocados al pie del avión, los medios de comunicación se preparaban para anunciar la derrota. Es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Malvinas, memoria viva. Un espacio radial para mantener viva la memoria colectiva en torno a la gesta de Malvinas. Malvinas, memoria viva. Una producción más de Conexión 7400.